Bueno, acá continuamos con la segunda parte de la clase de Movimiento Nacional Indio. Estamos viendo el proceso de la creación de un movimiento de independencia con carácter nacionalista, sus diferentes trayectorias. Y habíamos dejado en el video anterior en las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, ¿no? La Gran Guerra, conocida como la Gran Guerra, y en el transcurso de la Gran Guerra llega a la India un personaje singular que va a marcar la historia del movimiento nacional indio, que es Gandhi. Gandhi en ese momento, en 1915, tenía 45 años, estaba en la mitad de su vida, y retorna a Bombay, India, la famosa Bombay, donde se creó el Congreso Nacional Indio, oeste de la India, y es recibido por un centenar de personas, ¿sí? Dado que ella tenía una trayectoria como defensor de los derechos de los indios. Ahora bien, ¿quién era Gandhi? ¿Sí? ¿Cuál fue su recorrido, su vida, sus ideas? ¿Sí? Es recibido porque tenía una trayectoria como abogado, ¿sí?, en Sudáfrica y también como defensor de los derechos de los indios. Pero bien, Gandhi se llamaba Mohandas Karamchand Gandhi. ¿Sí? Nació en Pombandar, una ciudad costera de un pequeño estado principesco. Acuérdense ustedes que el RAC estaba compuesto por los dominios directos de la reina Victoria, ¿no? Y por otro lado, muchos, 200 estados principescos, más grandes, más chicos. Este era uno, en Pombandar, estado principesco de Kathiawar. Actualmente, obviamente, es parte de la India, es parte del estado de Gujarat, ¿sí?, en el cual, en ese estado principesco, su padre era el que dirigía el Diwan. El Diwan es una palabra en árabe que significa el diván, que es ahí donde se atienden los asuntos del Estado. Entonces el padre era nada más ni nada menos que el primer ministro de ese pequeño Estado principal. O sea, la familia estaba acomodada, es una familia a la vez dentro del sistema de castas que pertenecía a la casta de los Banias. Su madre, la cuarta esposa de su padre, profesaba la religión jainista, ¿sí? Es una religión, la jainista, de una pequeña minoría en la India, un 2% tan solo de los pobladores de la India profesan esa religión, que es una religión que surge en el siglo VI antes de nuestra era, en la India, con un Buda, digamos, un iluminado, que es Maharavita, se llamaba así, y comparte los preceptos religiosos del hinduismo. Tal vez de una forma un poco más radical que el hinduismo, ¿sí?, en términos de sus concepciones. ¿Por qué lo destacamos esto? Porque estas concepciones religiosas que eran de su madre van a ejercer mucha influencia sobre su persona, aprendiendo de forma muy temprana a considerar, por ejemplo, el cuidado de todos los seres vivientes, hasta los más microscópicos, como parte del universo kármico, ¿no?, de seres vivientes dentro de este círculo, que es el Dharma y el Karma, y por tanto no hay que ejercer la violencia sobre ningún ser viviente, ¿no?, que puede ser justamente parte de ese universo al cual nosotros estamos inscritos dentro de esta visión jainista compartida por el mundo. Esto lo lleva a ser un estricto vegetariano, a ayunar periódicamente con el objetivo de la purificación, y a la vez, siendo una minoría también, ser tolerante con otros credos religiosos. Y esto va a ser, estas concepciones van a ser parte, como vamos a ver y detallar,
de su formación política y de su accionar. A sus 13 años, sus padres arreglan un matrimonio con Kasturba Maharbi, quien va a ser su esposa, y con la cual va a tener 4 hijos, ¿no? Tenía la misma edad que Gandhi y pertenecía a la misma casta, ¿no? No podía ser de otra forma. Gandhi, como lo vemos representando en la foto, va a ser abogado, va a estar formado en la cultura occidental, ¿sí? Va a cumplir el deseo de los jóvenes de su generación y de su élite social de viajar a Inglaterra, en su caso, a completar sus estudios de abogacía, país que él considera que es la cuna de los filósofos y los poetas, y centro de la civilización, ¿sí? Es un anglófilo decidido, y ahí es donde conocerá, y también va a tener influencia de sus concepciones políticas, la doctrina cristiana, y va a quedar impactado, no se va a convertir al cristianismo, obviamente, pero sí va a quedar impactado por ejemplo, el Sermón de la Montaña, ¿sí? Que es el Sermón de la Montaña, para aquellos que no tengan formación cristiana, el famoso sermón donde, entre otras cosas, Jesús habla de dar la otra mejilla, habla de las 10 benaventuranzas, ¿no? Benaventuranzas, bienvenidos a los pobres, que de ellos será el reino de los cielos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Fíjense estas palabras, fíjense esas ideas, los que el cristianismo, que hace nada más ni nada menos que los que forjen con las corrientes del cristianismo de la liberación, por ejemplo, que van a estar presentes en las ideas de Gandhi. También se va a sentir impactado, y esto es de destacar, ¿no? Por las acciones y por las ideas del movimiento de mujeres, el movimiento sufragista, que tenía su accionar en Inglaterra pidiendo los derechos justamente de sufragio de las mujeres. Gandhi, como abogado, va a viajar a Sudáfrica, ¿sí? Y es en este momento donde recomendamos la película, varias veces nominada a los Oscars, con varias nominaciones y galardones, la Academia, Gandhi, su biografía, ¿no? Es una larga película, un poco más larga que esta clase, pero es esas superproducciones, esas biopic que ya no existen, ¿no? Con una cantidad impresionante de extras, y con escenarios naturales, ¿no? Es muy buena la película, y en la película hay un momento, un episodio que signa la vida de Gandhi, su ideario y su concepción del mundo, que es un choque, que es el choque cultural, esto que veníamos hablando de esta generación, que se concebía como occidentales de piel oscura. Es así que Gandhi se compra un billete y va viajando con su buen traje occidental en un vagón de primera clase en un tren que recorría Sudáfrica, y es ahí cuando el boletero le pide boletos y lo obliga a ir a un vagón de tercera clase a buenas y primeras. Gandhi se niega y recibe una patada para ir justamente al vagón de tercera clase, y con esto descubre la falsedad de la doctrina de igualdad promovida por Occidente, y descubre todo el racismo y la opresión impuesto a los no blancos, que no era una cuestión en Sudáfrica tan solo reservada a los negros, sino también a la gran cantidad de inmigrantes indios y otros que provenían también del imperio en Sudáfrica. Gandhi está allí desde 1897 representando a trabajadores de la India, y va a vivir ahí en Sudáfrica por 20 años,
y va a ser Sudáfrica un semillero de la agitación popular por la cantidad de inmigrantes indios que existían, ¿no? Su principal misión desde ese momento va a pasar a ser la eliminación de la discriminación racial contra los indios. Cuando digo contra los indios, aclaro esto porque hay toda una polémica, está expresado en Bow y en otros autores, que Gandhi no es un militante contra la opresión racial en general, sino contra su comunidad, ¿sí? No hay un trato semejante para con los negros. Y en este sentido logra, después de varios meses de protestas no violentas, con este primer, en 1907, su primer satyagra, ya vamos a describir qué es un satyagra, que es una forma de protesta que va a inaugurar Gandhi, a pesar del arresto de cientos de trabajadores indios, el regente de Sudáfrica, el general Sam Smoot, va a liberar a los prisioneros y va a abolir la legislación que permitía el abuso a los trabajadores indios. Y este joven y tímido abogado se va a convertir en un verdadero líder, y ese proceso va a ir cuestionando su mentalidad, su configuración occidental, y va perfilando su figura que, con los éxitos que va logrando en África, va a abrir las esperanzas de una acción similar en India. También en Sudáfrica es parte de su experiencia y formación política, no solo de su accionar. En Sudáfrica va a conocer el ensayo La desobediencia civil del norteamericano Henry David Thoreau. Va a ser un lector también, y después se va a cartear y va a transformarse en una amistad con León Tolstoy, ¿sí? Aquel que, además ni nada menos, el gigante escritor ruso de la Guerra y la Paz, particularmente impactado por el libro de Tolstoy, El reino de Dios está entre vosotros. Tolstoy, de ser un gran terrateniente y un noble ruso, se va a convertir en un anarquista cristiano, ¿sí? Con voto de pobreza, y esto le va a influir también a Gandhi, aunque Gandhi, a diferencia de Tolstoy, es un político y por tanto también va a ser obligado al pragmatismo más que tan solo al pensamiento. Este conjunto de influencias intelectuales, políticas, de la historia, también de Occidente y del cristianismo, es interesantísimo esto, pensarlo, cómo influye en Gandhi, cómo va a influir en su generación, cómo es capaz de influir más allá de Occidente. Es impensable que esto suceda antes de 1900. O sea, su ideología sale del molde discursivo, occidentalista, modernizador versus tradicionalista. Esto va a ser lo interesante en Gandhi. Gandhi va a ser una melange controvertida, dependiendo del prisma que se lo mire, de pensamientos propios, liberales, de las élites occidentalizadas, como lo veníamos diciendo, en los ideales de Massini, de la joven Europa, lo que pocos podían escuchar entre la masa hindú. Y Gandhi, justamente, es aquel que va a utilizar la tradición de esas masas supersticiosas, imbuidas en credos religiosos, como vimos con Chakrabarti, practicando una vida sana, una vida espiritual, pero también transformando sus concepciones religiosas en un ideario político, es lo que lo va a convertir en un líder de masas, ¿sí? Es lo que va a resultar justamente la creación de un medio eficaz, un discurso político, pero a la vez espiritual, que le va a permitir acercar el nacionalismo de élite al conjunto de las masas indias. La religión en India obviamente es omnipresente, y esto se va a expresar en la necesidad de hablar este lenguaje con el cual hablan las masas. Y su sencillez,
su expresión también corporal, su vestimenta, que lo identifica con los indios de a pie, los pobres comunes indios, también lo va a acercar a que no haya distancia entre el discurso y la práctica, ¿no? La famosa praxis. Este discurso, de formas religiosas, reformuladas, porque no es un discurso de estos movimientos que decíamos, de la guerra de los faquires, de mediados del siglo XIX, sino son medios y discursos religiosos reformulados para alcanzar la comprensión de las masas para lograr fines políticos. ¿Sí? Es pragmatismo. Y esto se va a expresar en algunos de sus objetivos de lucha. Por ejemplo, si recuerdan ustedes esa imagen que vimos del movimiento Swadeshi, ¿sí? A ver si lo pronuncio bien, el movimiento de Tilak, ¿sí? Volvemos a algunas imágenes atrás. Para establecer el vínculo. Me pasé, me parece. Acá. ¿Sí? ¿Ven esta imagen de las masas? ¿Qué llevan ahí? Llevan una rueca. ¿Sí? Esa rueca, que es la forma del tejido, de hilvanar los hilos de algodón, justamente va a ser lo mismo que toma como Gandhi como símbolo de su accionar, y que está presente también en la bandera de independencia india, y luego en la bandera que hoy vemos, que no lo confundamos con un sol, sino es el dibujo de una rueca, a la vez es el dibujo del Dharma, y es la simbología de dos elementos: religión, política y economía. Justamente economía, no hablamos de ello, ¿no? Hasta ahora. Es volver a la idea de una economía moral. Es la idea de la necesidad de recuperar el lugar del artesanado, eso que quedó destruido con la colonización británica. Es la lucha por la independencia, la lucha por la recuperar los productos autóctonos y la producción autóctona. No depender de los productos extranjeros, sino producir localmente. Pero Gandhi no es solo un movimiento Swadeshi, sino Gandhi, en sus concepciones, como decíamos, particulares, concibe que el industrialismo, la industria, es algo occidental y pernicioso. Y acá vemos la mezcla ambigua del pensamiento gandhiano, ¿no? Lo que tiene de potente también lo tiene de mirar en ciertas formas el pasado, por eso va a ser tan amigo de Tagore. Y de rechazar lo occidental. Y esto, relacionado con el movimiento Swadeshi, relacionado con la economía moral, está representado en el uso de la vestimenta propia de Gandhi, ¿no? Esta vestimenta sadhu, ¿sí? El uso de la túnica, que tiene rasgos ¿de qué? De las castas. ¿De qué casta? La superior, la casta brahmánica, ¿sí? Del vestido de blanco, vinculado con esta identificación de maestro, de gurú, que se va a completar cuando nada más ni nada menos que Tagore, Rabindranath Tagore, nombre a Gandhi con este título honorífico de Mahatma, que significa alma grande. El accionar de Gandhi no es un accionar radical. Y por ejemplo, en la guerra anglo-boer, cuando él vivía en Sudáfrica, ¿sí? Va a propiciar la participación de los indios en la guerra. ¿Para qué? Para ganarse los derechos, ¿no? Participando en las filas del ejército británico. Y esto lo va a englobar justamente en las filas de los moderados. Por eso Gokhale, ya lo mencionamos, liberal democrático, nacionalista, presidente del Congreso Nacional Indio, va a ser su padre político. Todavía como no abogaba Gandhi en este momento por la independencia de la India, ¿no? De hecho, cuando regresó, declaró que
siendo un ciudadano del Imperio Británico, el cual exigía libertad y protección, sería erróneo de su parte no acudir en defensa del imperio en la Primera Guerra Mundial. O sea, Gandhi participó durante su vida, en el momento que tuvo que participar, digamos, de la convocatoria a filas del ejército británico. Justamente a su vuelta, a la vuelta de la India, en 1915, se produce nada más ni nada menos que cuando su padre político, Gokhale, muere y Tilak es hecho prisionero y encarcelado. Y esto queda había un vacío político, ¿sí?, de figuras políticas que va a ser ocupado por Gandhi. Gandhi, igualmente, esto lleva su tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Gandhi a su regreso va a realizar un viaje introspectivo, pero también un viaje de un par de años por el interior de la India, ¿sí?, que le va a permitir conocer los diferentes pueblos, las diferentes ciudades, las diferentes aldeas, las diferentes provincias, así como la cultura, su gente, las formas de vida y tradiciones, y sobre todo sus problemas. Gandhi era de la creencia que la desobediencia civil sería el arma más efectiva para repeler las leyes amorales e injustas, y para lograrlo era necesario recurrir a manifestaciones no violentas y retirar toda cooperación con el Estado corrupto británico. Y esta estrategia se llamaba Satyagraha. ¿Sí? Satyagraha fue una estrategia que va a inspirar a millones de indios y va a ser el verdadero movimiento de independencia. Ahora bien, ¿qué significa Satyagraha? ¿Sí? Este precepto. El Satyagraha es un neologismo inventado por Gandhi en 1906, es un término que se puede significar o puede traducirse en insistencia en la verdad, fuerza del alma, fuerza de la verdad, y representa justamente la resistencia, la desobediencia civil, realizada de manera sistemática, combinando diferentes tácticas, con objetivos políticos y a la vez éticos. ¿Sí? Por eso es justamente insistencia en la verdad, fuerza del alma, ¿no? Combina los dos elementos, políticos y éticos. Justamente una dimensión espiritual de la lucha política. Y este accionar lo va a implementar con éxito en 1917, 2 años después de haber llegado en este recorrido que hace por la India, en la localidad de Champaran, en Bihabar, donde las comunidades campesinas son sometidas al pago de altos impuestos, a la imposibilidad de elegir los cultivos que ellos quieren para cultivar, y va a llevar justamente una campaña de desobediencia civil que va a lograr la reducción de impuestos, va a lograr la posibilidad de la elección de los cultivos y va a mejorar la paga también por esos cultivos, ¿no? Y es en ese momento, con esa victoria, es que se gana el título de Mahatma y logra desde ahí en más gran influencia y ascendencia social sobre el Congreso, pero también sobre el conjunto de los indios. El Satyagraha implicaba 3 preceptos, provenientes, como dijimos antes, del jainismo de su madre, de la religión, ¿sí?, pero resignificados en sentido político. ¿Cuáles son estos 3 preceptos? Ahimsa, que significa no violencia. La no violencia, ¿qué es la no violencia? Es agotar la violencia del contrincante, es estar dispuesto a sufrir la violencia del contrincante, las agresiones del poder, ¿sí?, hasta agotar. Es estar dispuesto a no ejercer la violencia. Y esto implica otros 2 conceptos relacionados con esto. El satya, que es no mentir, la búsqueda de la verdad, que da fortaleza, tratando de convencer al adversario, en este caso al adversario británico,
de lo erróneo de su postura, de lo erróneo de su dominio, de lo corrupto de su poder, ¿sí? Y el brahmacharya, que significa el autodominio. Obviamente, cuando hablamos de autodominio, estamos justamente el ejercicio de la fuerza necesaria para no ejercer la violencia, ¿no? Para poder soportar no solo la violencia del otro, sino contenerse a no responder con violencia. Y esto está ligado a la idea de autodominio en cuanto a castidad, ¿no? En cuanto a celibato, ascetismo religioso, justamente se necesita este concepto de autodominio. De ahí, del ascetismo, es donde saca la idea de brahmacharya. Y es justamente fuerte aquel que, pudiendo usar la violencia, no ejerce la violencia. El Satyagraha, a la vez, se manifiesta en el boicot a instituciones educativas británicas, se manifiesta en el boicot a las cortes, el boicot a los productos, y también en la renuncia a ejercer cargos en el gobierno colonial, en la renuncia a cualquier título británico, y en desconocer el pago de impuestos y desconocer la autoridad. Ahora bien, este mundo, ¿sí? Va a implicar la posibilidad de no esperar tan solo la abolición del dominio colonial, sino la posibilidad de construir un mundo en paralelo. La utopía, ¿no? La utopía de construir, esto es muy propio de los utópicos del siglo XIX, la construcción de un lugar por fuera del mundo en el mundo. Eso es el Ashram, que es justamente lo que va a ser el cuartel político gandhiano, que a la vez era una comunidad de indios, ¿no? Retomando la idea de antiguas comunidades religiosas, dirigidas por un gurú, que son comunidades que son autosuficientes, que cultivan su propia tierra, que trabajan en forma común la tierra, que se reparten las tareas, y a la vez ahí encontramos una fuerte influencia esta idea de la economía moral preindustrial, donde hay un trabajo manual, horizontal, ¿no? Un trabajo colectivo, cooperativo, que implica justamente una idea de estar construyendo otro mundo por fuera de la lógica occidental, ¿no? Y es a la vez el lugar, el ashram, el punto de reunión de los políticos que van a visitar a Gandhi, y a la vez la prensa occidental y India que va a visitar a Gandhi, y Gandhi ahí muestra lo que puede ser una India posible, ¿sí? Se muestra como el ejemplo, y es a seguir ese ejemplo, ¿no? Y ahí es en ese lugar donde crece su ascendencia también popular y política. El movimiento de independencia también tuvo otras corrientes en su interior. Habíamos dicho, Congreso Nacional Indio, la Liga Musulmana, y vamos a ver a este personaje que es Bhimrao Ambedkar. ¿Sí? Brevemente, porque lo dijo el compañero muy bien en el video, tratando el texto que estaba en la bibliografía, que lo tuvo que presentar, vamos a hacer mención brevemente a él, diciendo que justamente es uno de los políticos más influyentes del siglo XX en su lucha por la emancipación de los indios, pero en especial de un sector, que es el sector más postergado de los indios, no solo dentro de los hindúes, sino dentro de todo el conjunto de los indios, que son los intocables, los que él va a llamar Dalit. Le da este nombre, Dalit, como oprimido, ¿no? Dejando de lado el apelativo de indeseable. Y con este pensamiento, con esta obra, va a fundar justamente la Asociación para la Mejora de la Condición del Ostracismo Social, que va a buscar la igualdad espiritual, ¿sí? Y en este sentido, también va a buscar la igualdad política, la igualdad de acceso también religioso, como
mencionaba el compañero, del acceso, por ejemplo, los intocables a los templos, que lo tenían prohibido, pero también a cuestiones absolutamente indispensables como el acceso al agua. O sea, un intocable no puede acceder a un pozo de agua que está fuera de su aldea porque la contamina. ¿Sí? Si un intocable, justamente parte de la lucha de Amberta fue recuperar la posibilidad de acceso al agua, ¿no? Si un intocable tocaba un pozo de agua, se lo contaminaba, y para que los intocables no vuelvan a dirigirse a ese pozo de agua, el resto de los hindúes estaban dispuestos a tirar cadáveres, ¿sí?, al pozo de agua para contaminarlo y de esta forma impedir que haya acceso al agua para los hindúes, ¿no? Se le negaba ese derecho tan imprescindible en la vida y más en el Deccan, que es donde tiene su origen Ambedkar, que es en el centro de la India, donde hay pocos pozos de agua. De esta forma, justamente con esa experiencia de ira, él mismo era un Dalit, va a dirigir diversas campañas por la igualdad y por la conquista de derechos políticos y sobre todo de representación para los Dalits. ¿Sí? Ambedkar va a interpelar esta visión tradicional de la desigualdad de la India, inclusive va a cuestionar al propio Gandhi. ¿Por qué? Porque Gandhi no habla de Dalit, no habla de opresión, sino habla de Arihants, que son hijos de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque Gandhi, un hindú, bueno, jainista, ¿no?, pero a la vez queriendo construir, este es un gran dilema de los movimientos nacionales. Los movimientos nacionales tienen que construir un movimiento de masas para poder disputarle al poder colonial. Este movimiento de masas implica que construyamos una, como dijimos, una comunidad imaginaria donde todos somos parte por igual de lo mismo. Pero a la vez esto implica desconocer las diferencias en su interior. Cualquier manifestación de que hay diferencias dentro de esa comunidad imaginada implica un debilitamiento posible de esa unidad requerida para el desafío de la lucha anticolonial. Y por tanto, la lucha de Ambedkar era repudiada por Gandhi, ¿sí? Era rechazada por Gandhi porque implicaba una división. Y esa división implicaba un debilitamiento del movimiento. Y por tanto, vamos a ver que hubo diversos enfrentamientos con igualmente, Ambedkar va a ser una figura destacada dentro del movimiento nacionalista indio, se lo reconoce, ¿sí? Es más, va a ser ministro de Justicia y va a ser quien a la vez lleve adelante la Comisión para la Redacción de la Constitución de la India, ¿sí? Pero igualmente no va a dejar de luchar por los derechos de los Dalit, y va a encontrar que existe un gran obstáculo justamente para esos derechos, que es la misma religión, que debe ser superada, y por eso él mismo va a abandonar el hinduismo para convertirse en el budismo, él junto con 1 millón de seguidores, ¿sí?, que dejan su lugar dentro del hinduismo para adoptar una nueva religión, de esta forma salir del constreñimiento que significa el sistema de castas y su ubicación jerárquica. Volvamos al relato del movimiento nacional indio. Estamos en 1919, en ese momento se promulga la ley Rowlatt, que inviste al virrey de la India con poderes extraordinarios para reprimir cualquier acto que pudiese ser considerado como sedicioso. Es en ese momento, con esos poderes, ¿sí?, se silencia a la prensa, se detiene a activistas políticos sin orden judicial, se arresta a cualquier persona que puede ser sospechoso de rebeldía,
Y en protesta de esto se inicia una huelga general, ¿sí? La cual promueve un creciente descontento contra el poder colonial. En este contexto se produce la masacre de Amritsar, que ocurre justamente por los temores de rebelión, de rebelión de los indios, y en donde se metralla a 10.000 hindúes y musulmanes, reunidos no para hacer una protesta, sino para una festividad. Iban a conmemorar en ese predio de Amrit, que es un predio amurallado, ¿sí? Iban a festejar una diosa común, y es donde justamente desconocían, antes de reunirse, que existía una ley marcial que imposibilitaba las reuniones, y mueren asesinados 379 personas y 1.137 son heridos. Este hecho va a causar una gigantesca indignación, ¿sí? En toda la colonia, y va a levantar y va a reclamar aún más los reclamos por la autonomía de la India y la voluntad también de los británicos después de la Primera Guerra Mundial, de que el único medio que tienen para poder mantener el control es la represión. Las promesas hechas durante la guerra, ¿sí? Justamente también producto de la convulsión cada vez más grande a nivel social, y producto de esta matanza que acabamos de describir, es que van a llegar las reformas en 1919. Se preveía una nueva constitución en 10 años, o sea, es decir, en 1929, donde se evaluaría en 1929 una nueva reforma, ¿no? O sea, un progresivo reforma de la constitución, de la ley en la India, para llegar de esta forma a una promesa de independencia. Esto no va a suceder. Ya en 1927 se lleva a cabo en Londres, bajo la supervisión de Sir Simon, y se pone en marcha una comisión en el Parlamento británico que no tenía entre sus miembros, ¿sí?, a ningún indio, ¿sí?, en la comisión. O sea, había una comisión destinada a promover nuevas leyes, una constitución para la India, y no había entre ellos ningún indio, ¿sí? Los intereses de los indios fueron examinados únicamente por británicos. Y esto va a provocar un rechazo, obviamente, por parte de los indios, que van a ser acompañados por protestas y la presentación de su propio proyecto de constitución para la India, ¿no?, que va a ser llevado adelante por Motilal Nehru, ¿sí?, que lo que preveía era un estatus de dominio. Que es un estatus de dominio, un estatus que, por ejemplo, lo tiene Canadá, ¿no? Prácticamente de autogobierno, pero ser parte también todavía del a esta propuesta de dominio se le va a oponer nada más y nada menos, ¿sí?, una ala radical dirigida por Jawaharlal Nehru, nada más ni nada menos que su hijo, ¿no? Un culebrón familiar, el hijo contra el padre. Obviamente que Nehru no estaba solo, había otro sector radical que se oponía, y en esto llega a una negociación, ¿no?, que no se contentan con el estatus de dominio y van a mantener el reclamo de independencia, ¿no?, como única alternativa posible. Se llega a un acuerdo, como dije, que se le da un plazo de 1 año a los británicos para que acepten la propuesta de dominio, y en caso contrario se llevaría adelante una masiva campaña de satyagraha, de desobediencia civil, y ante esta situación los británicos declaran que el dominio era la meta
pero primero debían esperar el análisis y la resolución de la Comisión Simon, que se estaba llevando adelante. O sea, esperar. Bajo estas circunstancias, en 1929 se produce el Congreso, ya ahora dirigido por Nehru hijo, o sea, por la más radical, más negociadora, pero a la vez más insistente por el camino de la independencia, con la cooperación de Gandhi, y en este momento que se lleva adelante una masiva campaña de desobediencia civil, ¿no? Ya cumplido el plazo y ante la ausencia de la posibilidad de los británicos cumplan con alguna de las promesas que han hecho. Y en este momento se inicia la segunda fase del movimiento de no cooperación, una fase masiva, ¿sí? Ampliamente un movimiento de masas del nacionalismo indio. El 12 de marzo de 1930, Gandhi, G de Gandhi, es porque el G es un título honorario, ¿no? En realidad, como Mahatma, Gandhi, títulos honorarios para llamar a Gandhi, va a comenzar la famosa Dandi March, el Salt Satyagraha, que es la famosa Marcha de la Sal. Desde su residencia en Sabartami, ¿sí? Al oeste de la India, junto con un pequeño grupo de leales seguidores, sale del Swaziland, y realiza una marcha de 24 días, ¿sí? Hasta el mar Arábico. Mientras va en esa marcha, recorriendo aldeas, pueblos y ciudades, realizando mitines en cada una de ellas, y a su paso va dejando justamente este mensaje de independencia, de acción no violenta, y obviamente da instrucciones, ¿no? ¿Por qué la protesta de la sal? ¿Qué pasa con la sal, ¿no? Algo común que tenemos nosotros todos los días en nuestra mesa, por suerte, es que la sal, la ley de la sal impuesta por los británicos en 1882, otorga a los británicos el monopolio de la recolección de la sal. O sea, un producto tan básico, inherente a un consumo, da el monopolio de la recolección, el almacenamiento y el comercio de la sal tan solo al poder colonial británico, ¿no? Y cualquiera que quiera recoger sal está prohibido y a la vez se grava un impuesto a la sal, ¿no? El 6 de abril, Gandhi llega a el mar, a la playa, ¿sí? Y realiza una pequeña plegaria y recoge un puñado de sal. De esta forma está violando esta ley de la sal, está violando en los hechos todo el poder, está desconociendo en los hechos todo el poder del Imperio Británico, ¿no? Seguido por miles y cientos de miles de indios en este recorrido de 300 kilómetros, causando una conmoción y mostrando el poder que tiene justamente el Congreso Nacional Indio. El trasfondo de la Marcha de la Sal es la crisis de 1930, ¿sí? Con ella el movimiento nacionalista pasa de las salas de debate entre intelectuales de clase media a las calles, a los campos abiertos y a la gran masa del pueblo indio. Lleva a la unidad, ¿sí?, del movimiento de esta minoría nacionalista al pueblo en conjunto, a las capas pobres, ¿sí?, con ese hecho de la sal justamente como símbolo que toca no a las clases altas, a la burguesía, sino que toca a todos los indios, y es justamente esas masas que ven en el nacionalismo una solución a un problema cotidiano, es justamente la que lleva adelante los boicots, pero también los huelgas y los gigantescos mítines, ¿no?
Esta desobediencia civil, justamente ante la ausencia de reformas, ante la profundidad de la crisis de 1930, que va a afectar va a golpear al Imperio Británico y también a sus dominios, y por tanto a la India, lo que va a producir son justamente los hartal, que son los cierres de comercio, los boicots. ¿Cuál es la respuesta a todo esto? La represión. ¿Sí? Los nuevos dirigentes, Nehru, Bose, que vamos a hablar más adelante, que son los dos promotores de la independencia absoluta de la India y también la construcción de un ideario que a esa futura independencia le agregan el contenido de un socialismo nacional indio. Esta idea de un socialismo nacional va a estar presente también, como vamos a ver, en el mundo árabe, con el socialismo árabe, del presidente egipcio, bueno, ya me va a salir, pero Nehru, decíamos, Nehru, Bose, son los dirigentes del Congreso, pero Gandhi es la cara más visible y más popular y la figura del Congreso Nacional. Nehru va a ser arrestado junto con la dirigencia del Congreso, producto de la marcha de la sal, y Gandhi también, ¿sí? Junto con cientos de miles, 60.000 en un solo día. Y esto va a poner en apuros al gobierno, ¿sí? Y a la vez no va a traer ninguna solución, ya que la desobediencia civil de la campaña va a incrementarse en los cierres de comercio, ¿sí? El hartal, boicot, etcétera, va a incrementarse en toda la India y va a producir estragos económicos a los estragos económicos ya producidos por la crisis. Es por eso que Gandhi va a ser liberado de la prisión en enero del 31, pero a la vez va a ser el comienzo del fin del imperio. Dentro del Congreso surgen otras tendencias, ¿sí? Por ejemplo, Surya Sen, un revolucionario del distrito de Chittagong, en Bengala, lo que es actualmente Bangladesh, que era presidente del Congreso Nacional Indio en esa región, va a establecer un grupo revolucionario bajo el nombre de Yangaturu, que significa nueva era. Y va a llevar a cabo, ¿sí? Acciones de guerrilla, fíjense, totalmente en contra de los métodos de Gandhi de no violencia, contra las líneas ferroviarias de la colonia, ¿no? El 23 de septiembre va a atacar el Club Europeo, que tenía un cartel muy notorio en su entrada que decía: no se admite entrada a indios o perros, ¿sí? El Congreso va a expresar su solidaridad, ¿no? Con la valentía de estos, de este dirigente indio, que va a ser en este ataque apresado, enjuiciado y ahorcado un año después. Obviamente el Congreso va a expresar su solidaridad con ellos, pero a la vez va a desaprobar las acciones de violencia. Mientras tanto, Gandhi va a levantar unilateralmente la campaña de Satyagraha para asistir a una mesa redonda convocada en Londres, ¿sí? Para negociar un nuevo estatus para la India, ¿sí? En esa negociación se lleva adelante también, y es importante su participación. ¿Por qué? Porque va a estar en contra de la creación de distritos electorales con electorados separados para salvaguardar los intereses de las minorías de musulmanes, Dalit y otros. En ese momento, justamente a la vuelta de esa convocatoria, es que Gandhi va a llevar adelante una huelga de hambre, ¿sí? Este método característico de protesta, que va a ser una marca registrada de Gandhi, ¿no? El ayuno,
como método de presión para, no solo contra los británicos, sino en este caso contra Ambedkar, ¿sí? Como bien dijo Leo en su video y presentación sobre Ambedkar, para impedir que haya electorados separados para los parias, para los intocables, que justamente era algo que reclamaba Ambedkar para que no sean estos no sean representados por otros hindúes que no los terminan representando y terminan siendo manipulados. Bueno, Ambedkar debe retirar su propuesta, va al final a reconocer electorados separados, pero con una pretensión de representación mucho menor a la que en un primer momento pretendía, justamente porque estaba en peligro la vida de Gandhi, ¿no? En sus manos estaba la vida de Gandhi, entonces una serie de ataques contra él y tiene que retroceder. En 1935 todavía seguía la discusión sobre la preparación de una nueva constitución para India, y ese mismo año el Parlamento británico sanciona el Acta de Gobierno para la India, conocida como la Constitución de 1935, que tenía dos partes, una para los estados federados y principescos, y otra para las provincias indias bajo control directo británico. También había en esa constitución una resguarda de derechos de las minorías a través de electorados separados, lo que acabamos de describir en la discusión entre Gandhi y Ambedkar. Y esto es importante porque esta constitución del 35 es un molde para la futura constitución india ya independiente, ¿no? Esa futura constitución se basa en este acto. Sin embargo, esta constitución, que se divide en el electorado en 19 categorías religiosas y sociales, ¿no? Por ejemplo, musulmanes, sikhs, cristianos de la India, clases deprimidas, propietarios de tierra, comercio o industria, los europeos, los anglo-indios, todos ellos tenían representación separada en una asamblea legislativa de carácter provincial, ¿no? O sea, un votante puede emitir un voto solo para los candidatos de su propia categoría. O sea, un musulmán para musulmán, un sikh para sikh, un cristiano para un cristiano, un europeo para un europeo. ¿Se entiende? O sea, no hay una idea de ciudadanía común en esta constitución. Esto era promovido por los británicos con esta constitución por mantener buenas relaciones con los estados principescos, ¿no? Que estaban en el dominio también, les conservaban su autonomía, ¿sí? Y de esta forma significaba un contrapeso para el movimiento nacionalista, pero a la vez, con esta división en electorados separados, fomentaba la división comunitaria. En 1937 se va a llevar adelante justamente la votación en estas provincias de la India británica. Y se reafirma la autonomía provincial y terminan siendo representadas por un ministro indio, ¿no? Se amplía el derecho al voto, llegando a completar el 43% de los hombres con derecho al voto y 10% de las mujeres, fíjense la diferencia, ¿no? Pero solamente, ¿no? Aproximadamente entre un 10 y un 12% de la población tiene derecho al voto, ¿sí? Es ínfima la relación entre el porcentaje general de indios. Bueno, a pesar de esto, se produce la votación. El Congreso Nacional Indio fue el único partido que logra presentar candidatos en todas las provincias, y esto le va a garantizar justamente el éxito y se convierte por primera vez en su historia en el partido gobernante, a nivel provincial, municipal, pero gobernante, ¿no? Aunque estaba latente la posibilidad de que los británicos
dieran abuso a sus poderes extraordinarios y posibiliten un estado de emergencia que estaba establecido en la Constitución del 35, esta nueva situación daba al Congreso la posibilidad de seguir agitando el sentimiento nacionalista y dar justamente un refuerzo a su poder y incrementar y multiplicar sus seguidores. Por otra parte, la Liga Musulmana no había salido muy bien representada, muy bien parada en las elecciones de 1937, y ya solo había conseguido, pero no menor, ¿sí?, a lograr afianzar su electorado y lograrse quedar con los gobiernos de Bengala y de Puján, ¿sí? Bengala, hoy Bangladesh, ¿sí? O sea, Bangladesh oriental, Bengala oriental, mejor dicho, que es esta zona, donde justamente acá lo que vemos en estos mapas es esta división entre hindúes y musulmanes que después se va a representar claramente en electorados y luego va a ser justamente esta elección del 35, perdón, la constitución del 35 y la elección del 37, las bases para los sucesos trágicos de 1947, que no solo traen la independencia, sino traen la partición de la India y el conflicto interreligioso de la India, ¿sí?, lo que es la base para también los conflictos luego entre los dos estados independientes y confrontados entre sí de la India y Pakistán, ¿sí?, y luego de la India, Pakistán y Bangladesh, diferenciándose entre sí por su carácter religioso, ¿sí? Esto es importante porque es algo que se produce, las consecuencias de la elección del 37 traen aparejado esta diferencia entre el Congreso Nacional Indio y la Liga Musulmana. ¿En qué cuestiones? Por ejemplo, recordemos, el Congreso Nacional Indio no es un partido de carácter religioso, se plantea secular, se plantea plural, abierto a ser integrado por múltiples religiones. Ahora bien, cuando presentó candidatos, tan solo el 10% de esos candidatos, ¿sí?, eran musulmanes, o sea, y a la vez de los candidatos electos, tan solo el 2% de los candidatos electos fueron musulmanes. O sea, dio muy poco espacio para musulmanes, lo que revela que era el Congreso un partido dirigido por hindúes, para hindúes, ¿sí? Y a la vez esto se demuestra que en las provincias que gobierna va a haber una rápida hinduización de la cultura y la vida. Por ejemplo, se dictan leyes para la protección de las vacas, para el culto a los templos y la religión hindú, ¿sí?, una protección sobre las cuestiones de la vida, la cultura y la implicancia del hindú. Por ejemplo, el habla hindi, ¿sí?, se va a privilegiar, y de esto es percibido por los musulmanes y por la Liga Musulmana como que en la futura India independiente los musulmanes van a ser una minoría sometida y olvidada si llega a haber justamente un congreso indio dominado por hindúes, ¿no? Un gobierno indio dominado por hindúes. Y es aquí donde la Liga Musulmana empieza a construir esta idea de que allí donde exista mayoría musulmana tiene que haber un gobierno de musulmanes, y es donde se construye esta idea tan importante dentro de la Liga Musulmana y sobre todo de este personaje que es Jinnah, ¿sí?, que va a fomentar Pakistán, la creación de Pakistán, la idea justamente de Paki, de país de los puros, ¿no? Pakistán, Paki puro, tan país de los puros, quienes eran los puros, los musulmanes, ¿no? Entonces ahí vemos cómo en la política británica de fomentar el comunalismo está la semilla de la división y la construcción separada de dos naciones, y a la vez no solo separadas, sino también enfrentadas y con limpieza étnica, donde los musulmanes no van a poder vivir junto con hindúes y los hindúes junto con musulmanes allí donde estén.
Vamos a cortar acá para seguir al siguiente momento clave, que va a ser 1942 y el fin del dominio colonial sobre la India.